Se estrelló una nave. Se estrelló una nave y cayó en tu tierra. Aquí en El Morador Silente no contamos relatos. Dejamos que el miedo hable por sí mismo. Prepárate. La oscuridad ya comenzó. Hola silentes, hoy vamos a probar este nuevo formato, esperamos que les guste, pueden dejarnos sus comentarios y hoy ustedes y yo vamos a hacer... Hola silentes, hoy les quiero compartir esta historia, pero prefiero que sea anónima. Lo único que quiero que sepan es que soy una chica del estado de Tlaxcala. Esta historia comienza hace unos 20 años, cuando yo era prácticamente una joven. Y por ciertas cuestiones en mi familia me tuve que mudar a una casa muy alejada de la civilización en el campo. Esta casa pues estaba sola, prácticamente yo la cuidaba. Desde el principio noté que la casa tenía como vibras raras, como que me daba miedo estar ahí. En ese tiempo, por las cuestiones que les comento, yo me la pasaba ebria. O sea, me salía en la casa temprano y regresaba hasta tarde, pero casi todas las veces borracha. Por lo mismo, la gente a la que le cuento esta historia, pues como que no me cree. Pero les juro que esa vez estaba completamente sobria y lo que me pasó fue totalmente fuera de lo normal. Yo, como les comento, me salía todos los días y en las noches la casa tenía un tapanco. Okay. Yo me quedaba ahí porque cuando era ya como pasaba de las 12 de la noche, se escuchaba que alguien estaba abajo. O sea, varias veces yo bajé, pero pues no había nadie, pero se escuchaba ruido, que estaban como que cocinando, limpiando, no sé, se escuchaba mucho ruido. Las primeras veces yo bajé porque creí que se habían metido y pues mi responsabilidad se supone que era cuidar la casa. Pero llegó un punto en el que me empezó a dar miedo porque varias veces que yo estaba bajando la escalera del tapanco como que se callaban, como que se escondían. Entonces como que prefería, hubo veces en las que yo sentí que alguien me iba a jalar los pies o no sé, y mejor me subía. Ok, esto es parte de esa vibra rara que comentas que sentías. Ajá, sí, es que como que espantaban, no sé, o sea, se escuchaban cosas muy raras, aparte de que en la parte de atrás había animales y había noches en las que los animales se ponían muy mal. Digo, no eran animales grandes, eran conejos y así, y gallinas, pero haz de cuenta que alguien llegaba. O sea, como que había noches en las que los aturdían porque se ponían muy mal en la noche. Como okay. Que se querían salir de sus jaulas o no sé. Sí, claro, se alteraban, ¿no? Ajá. Como así son. Ajá, ¿no? Entonces hubo noches en las que quisiera o no, yo tenía que bajar para revisar que estuvieran bien, con miedo y todo. Aparte de que pues no había mucha luz, todo estaba oscuro y muchas veces sentí que como que alguien me observaba o no sé. Ok, sí, claro, bonito México rural, ¿no? Ajá. Entonces, en una de esas noches, yo llegué tarde para variar, pero esta vez no llegué ebria. O sea, puedo jurarles que no llegué así, llegué normal. Llegué cansada, sí. Me subo, me acuesto porque como que esa noche como que... No sé por qué estaba sobria, sinceramente. Pero algo pasó que llegué y solo me acosté. No encontraste a nadie, te cayó el dinero. Sí, algo pasó. Claro. El chiste es que me dispuse a dormir y como a mitad de la madrugada, me despierta un ruido raro en el tapanco, ya no abajo, sino ahí mismo. ¿Dónde dormías? Ajá, donde dormía. Entonces me pongo como que así como que medio abrí los ojos, porque pues está esa vibra así como de, hay alguien aquí. Sí, claro. Medio abro los ojos y yo vi un ser, yo puedo decir que un alienígena, no sé realmente qué era, pero era un ser delgado, raro, con ojos muy grandes, que estaba buscando algo. Ahí en tu habitación, por así decirlo, ¿no? En el tapanco. Ahí estaba buscando algo. Yo la verdad me senté en la cama así como súper espantada, como de qué está pasando. Y esa cosa así siguió buscando y medio volteó a verme porque vio que me desperté, pero le valió. O sea, medio volteó a verme, así como que se me quedó mirando unos segundos y siguió buscando. Entonces, me ignoró, siguió así, pero estaba ya aventando mis cosas. O sea, algo quería encontrar. Ok. Y aventando así mis cosas,
Hubo un momento en el que en la cama, yo estaba así en la cama y se puso a buscar abajo de la cama y de pronto como que se asomaba y me veía raro, pero me ignoraba. Pero yo tenía miedo porque yo no había visto una cosa así, o sea, para mí tenía forma humana, Claro. pero rara, entonces según yo no era un humano. Sí, claro. Me quedo así en silencio y le pregunto que qué quiere, así como de, pues, ¿qué estás buscando, no? O sea, sí interactuaste. Ajá, sí, le pregunté que, pues, ¿qué buscas? Sí, ¿qué quieres, no? Ajá, y yo sin nada que, pues, no había ninguna herramienta cerca para, no sé, aventarle algo o salirme corriendo, me paralicé. Sí, claro, el miedo, el pavor. Esta cosa voltea y me vuelve a ignorar. Ya no me dijo, o sea, no me dijo nunca nada hasta ese momento. Voltea, sigue buscando y yo traté como, no sé por qué, en el miedo me paro y traté como de tocarlo. Como para saber si era real. Ajá. O como para hablarle así de, oye, te estoy hablando. Yo siento que estaba yo todavía como adormilada. O sea, yo siento que quería saber si era real. Es que realmente fue una experiencia traumática y tengo fragmentos en los que no me acuerdo mucho. Claro. Pero siento que yo quería como saber si era real. Sí, ¿estoy soñando o no, no? Ajá. Ok. Entonces me paro y esa cosa se voltea y me empieza a agarrar, me empieza a zarandear. Ok. Entonces como que obviamente me asusté y le dije, ¿qué quieres? Pero yo así ya, pues en mal. Sí, pavor. Ajá. Y algo me dijo, pero no le entendí porque hablaba muy raro, hablaba muy chistoso, como, no sé si era otro idioma, no sé, o sea, sinceramente no sé qué pasó. ¿No recuerdas como un sonido, como una palabra, como algo característico? No, la verdad no podría decirte como tal el sonido de esa voz. Ok. No quiero caer como en clichés así de las películas alienígenas que hablan, Sí, o sea, claro. sí, ¿no? Pero hablaba raro. O sea, algo me trató de decir, pero no sé qué. Ok. Me empieza a zarandear, obviamente me asusto, trato de quitármelo de encima, me vuelvo a la cama porque en vez de bajarme, me volví a la cama, como que me cubrí con las cobijas y esa cosa siguió hurgando, o sea, buscando y llegó un punto en el que ya era mucha su desesperación que empezó ya como que a romper mis cosas. ¿Como a lanzarlas? Empezó lanzándolas, así como cuando estás buscando algo y te vale lo que estás encontrando. Pero ya llegó un punto en el que las empezó a romper, o sea, ya así como de desesperación, como cuando haces un berrinche. Ok, no como si lo que estuviese buscando estuviera dentro, sino como berrinche, como Ajá, dices. sí, ya de desesperación, de que y ya solamente me volteaba a ver, pero yo veía, digo, no puedo decir tampoco qué expresiones tenía porque te digo, no era humano, pero Sí, siento yo que como me veía ella era como berrinche, no sé, como cuando ya estás de malas. Sí, sí, claro. Sí. Trato ya no sabía qué hacer yo, o sea, realmente no sabía si bajarme corriendo, no, obviamente no había en esos tiempos no había celular para llamarle a alguien. Uh-huh. Me quedé así un buen rato y esa cosa solamente se subió a la cama. Ok. Me hice así como que para atrás porque pues se subió encima de mí y esperé lo peor porque dije algo me va a hacer, una cosa horrible o no sé. Sí. Se quedó así viéndome, como que me agarró la cara, como que me trató de reconocer, no sé si las facciones humanas, no sé si la piel, no sé, o sea, sinceramente no sé qué trataba de buscar y se bajó corriendo, o sea, se bajó del tapanco. O sea, te terminó de tocar la cara y corrió. Ajá, se bajó, o sea, se me terminó de tocar la cara, se quedó así como un rato viéndome, observándome, agarró camino y se bajó. Ok. Cuando se baja, obviamente yo me quedo en shock. Cierro el tapanco, casi quería yo ponerle un candado, pero obviamente no tenía, porque era como una puertita solo que se deslizaba. Uh-huh. Me quedé encima de la puerta, para que si trataba de regresar, pues ya no pudiera entrar. Y me quedé ahí toda la noche. Se escuchó todavía como abajo siguió tirando cosas. Okay. Siguió buscando. Se alteraron los animales y sé que muchos van a decir, ¿por qué no saliste a verlos? Pero de verdad el miedo era horrible. Yo solamente recé para que no les hicieran nada a los animales
Y cuando bajé al otro día, porque obviamente me quedé dormida ahí, Sí, al otro día que me desperté, bajo, obviamente con miedo, pero con un poco de tranquilidad porque por lo menos ya había luz. Sí. Y todo estaba desordenadísimo. Había cosas rotas, platos rotos, feo. Sí, cosas aventadas. Lo que todo. tenía más miedo era de llegar a la parte de los animales y que les hubiera hecho algo, que estuvieran ahí partes o no sé. Sí. Afortunadamente no. O sea, afortunadamente estaban, obviamente sí los veía yo como alterados, pero todos estaban, porque obviamente se llevaba un control de los animales, estaban todos. No les pasó nada. Sí. Yo obviamente conté esta historia porque me asusté mucho, ese día me salí temprano y aparte no había manera de que yo regresara a mi casa, o sea, yo tenía que seguir viviendo ahí. Sí, claro. Salgo, como siempre, traté de contar esa historia, pero pues nadie me creyó. O sea, por mis antecedentes, pues todos dijeron que fue una alucinación o no sé. Sí, eras la borrachita del pueblo, ¿no? Ajá, hasta la fecha yo siento que esa cosa es la que yo escuchaba. O sea, yo creo que vivía ahí o no sé, porque no fue solamente esa vez. Cuando la vi fue la única vez, pero que seguía escuchando los ruidos abajo. Yo empecé a tener horarios a partir de eso, porque empecé a notar las horas en las que esa cosa, según yo, salía. Ok. Y yo empecé a tener horarios para salir y para dormir y para ir al baño y para todo. Obviamente yo tenía miedo por mis animalitos, los empecé como que a cubrir. Nunca les pasó nada, pero siempre me dio miedo que un día pues, ya no estuvieran. Sí, o les hiciera algo. O les hiciera algo, desapareciera, no sé, y pues también era un modo de sustento para mí. Uh-huh. Y ya, o sea, realmente nunca nadie me creyó. Yo seguí viviendo ahí varios años así y jamás lo volví a ver. Solo seguí ya con esos horarios, como que fue un acuerdo no verbal en la que en ciertas horas yo ya no me iba a entrometer en la casa. Ok, suponiendo, y solo para preguntar y que quede claro, tú estabas cotorreando en el pueblo como a las 7 y era así de, no, ¿sabes qué? Yo a 7:30 me voy porque me hago una hora hasta mi casa y yo a las 9 ya no salgo para nada. Sí. De 9 a 7 de la mañana. Justo así. Sí. Oye, qué fuerte, qué... Ajá. Qué horrible. Sí. Bueno, ahora yo te quiero contar la historia de Daniel. Daniel vive en la Ciudad de México. Nos cuenta que su abuelo era del norte. No nos comparte el estado, solo pues, obviamente uno fronterizo. Y nos dice que su abuelo, el abuelo de su abuelo, de hecho, tenía todavía tierras en Estados Unidos. Supongo que después de que repartieron, el señor todavía tenía tierras allá. Es interesante porque de parte de su abuela, bisabuela, no sé, la verdad no entendí muy bien. El punto es que tienen familia en Estados Unidos y tienen familia ahí en la parte fronteriza. De parte de ambos lados tenían tierras en Estados Unidos, vaya. La cuestión aquí es que nos cuenta que su abuelo a su vez le contaba lo siguiente. Él dice que parte de las tierras que son mías, tenía yo unas en Nuevo México. Ahí en Nuevo México, abandonadas. En realidad no las trabajaba, era prácticamente desierto, pero esa porción de tierra, esa porción de desierto era mía. Era mía, completamente mía. Yo vivía en México y de ahí yo administraba mis tierras de cultivo, mis animalitos, todo. En realidad las tierras en Estados Unidos no las veía, pues tenía todo aquí, no tenía necesidad de andar cruzando. Uh-huh. La cuestión aquí es que en una ocasión yo estaba dormido y empieza a sonar el teléfono. Ya lo ignoré, pero siguió sonando, muy insistente. Eso ya se me hizo muy raro, se me hizo sumamente raro. Ya me levanto, contesto, y era un vecino, un amigo de la familia en realidad, que vivía en Nuevo México, precisamente. Ya le contesto, le digo, ¿qué pasó, no? O sea... Es tarde.
ajá, ¿no ves la hora? O sea, no, ¿qué onda? Y le dice, no, mira, la cosa está así. ¿Dónde estás tú? No, pues en México, ya sabes dónde vivo. Ah, pero, o sea, ¿estás en tu casa o estás cotorreando o qué onda, no? Este amigo estaba desesperado. No, pues estaba en mi casa, estaba dormido, ¿qué quieres? O sea, ¿para eso me estás hablando? Y le dice, no, 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 es que quiero saber si viste lo que todos vimos acá. Ah, chingados, ¿qué vieron? Se estrelló una nave. Se estrelló una nave y cayó en tu tierra. Cayó aquí en tu porción, pero no fue la única. Hay otras partes donde cayeron o restos o nave o no sé. Yo estoy seguro que fue una nave, porque yo estaba acá cotorreando con unos amigos y exactamente vi la forma. Haz de cuenta que era un plato donde comes, pero plateado, vaya, de metal. Se estrelló así en la tierra, tienes que venir a ver qué onda, ¿no? O sea, no, nadie quiere ir a ver, pero pues también son tus tierras, ¿no? Pues ya es tu bronca. Ah, chinga. Bueno, pues ya voy. Ya me subo a mi camioneta, arranco, llego al paso fronterizo, ya en este México de antes era un poco más sencillo, simplemente pasé la frontera, tengo yo mis papeles, obviamente. Antes de llegar a mis tierras, vaya, paso con este vecino. Y le digo, oye, ¿qué onda, cabrón? ¿No? O sea, ¿qué pasó? No, 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 es que tienes que ir a ver, o sea, vamos. O sea, ya nos juntamos. Nada más voy por fulanito y por sutanito y vamos. No, qué chingados me van a andar esperando, ¿no? Yo voy, o sea, alcáncenme allá. ¿Seguro? No, sí, yo ahorita voy. Ya prendí mi camioneta, voy hacia mis tierras y de repente voy llegando y ya había un cerco militar. Y fue así de, ¿qué onda, no? Así de, ¿qué pedo? Estaba ahí el ejército, había gente de traje, y yo así de, no, pues, ¿qué quieren aquí, no? Son mis tierras. No, 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 el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica le está comprando esta porción de su tierra. Comprando entre comillas, ¿no? Ah, es que precisamente fue así de, no, yo no vendo, ¿no? O sea, a mí qué chingados. Sacan pistola, me encañonan. El gobierno de los Estados Unidos le está comprando. O se va a expropiar. Y pues ya, como dices, compran entre comillas, tuve que vender. Me dieron los papeles, todo legal, me dieron una fuerte suma de dinero. Y ya, me corrieron, pues ya no tienes nada que hacer aquí, esto ya es propiedad federal. Órale, lárgate. Pero tú viste, o sea, tú viste lo que había ahí, o sea, lo que se supone que cayó. No, 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 haz de cuenta que yo iba llegando. Es una porción de desierto, pero había como cerros. O sea, no era un desierto plano. Ah, o sea, estaba así como desnivelado, Rocoso. ajá. Exactamente. Entonces la entrada por donde estaba el camino era el desierto como tal, pero había una parte ya para entrar a mi tierra, vaya, que daba vuelta, pero había pues sí, un cerro, o sea, rocas, ahí gigantes. Ahí antes de poder yo dar la vuelta y entrar ya a mi tierra, ya estaba desde ahí, el cerco. Ok. Entonces yo en realidad no vi nada, yo solamente vi al ejército, vi a estas personas con traje negro, no tenían gafas ni nada, era traje así muy burócratas. Y ya, eso fue todo. O sea, me compraron, entre comillas, porque yo no quería vender mis tierras, eso era parte del patrimonio que yo iba a dejar. No, no sé qué sucedió, pero la historia no termina aquí. Después de esto, ya doy la vuelta, voy camino y como, ¿qué te gusta? 10 minutos manejando, había otro cerco militar. No, ¿quién es usted? ¿No? Y otra vez, a punta de rifle, ¿no? A punta de pistola. ¿Qué quiere aquí? No, pues yo venía a ver mis tierras. No, usted no tiene tierras aquí. No, pues sí, ya me compraron, ¿no? Y ya enseño los papeles de compraventa que ya tenían preparados, o sea, ya los tenían preparados, ya los tenían listos, ya tenían mi firma, me dieron un cheque, porque sí fue un cheque. Bueno, al menos sí te pagaron. Sí, efectivamente. Ya me dejan salir y ya pasando este otro cerco militar,
ya estaban mis vecinos, mis amigos. Ujú. Así, no, ¿qué pasó, cabrón? No, o sea, ¿qué viste? Y dice, no, pues nada, o sea, me compraron, ya les conté lo que acabo de relatar, enseñé los papeles de compraventa y me dijeron ellos, ¿qué crees? No eres el único. O sea, le compraron a fulanito, a sutanito y a perenganito. O sea, ya toda esta porción de desierto ya no le pertenece a nadie, ya es espacio federal. Y fue Ya le así, pertenece al gobierno. exacto. Y fue así de, oye, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿pero por qué? Y en eso una de las personas que estaban ahí dijeron, a mí me fueron a buscar a mi casa y me compraron esa porción y además me compraron una porción de mi ranchito, Ajá. porque ahí cayó algo. Yo no sé qué era. Cayó, mi perro se puso como loco, fuimos a ver y era un pedazo de metal. Era metal a rojo vivo, pero no se fundía. Entonces ya fui corriendo, fui por ayuda y cuando regresé ya había gente. O sea, ya estaba el ejército. Me compraron eso, me compraron al igual que a ti, mi porción en el desierto y ya. Eso fue todo lo que supe. Pero estas personas jamás vieron que cayó. No como tal. Dice que se quedaron ya ahí cotorreando, ya se iba cada quien a su casa, pero pues ya sabes, ¿no? La comezón. Sí. Se quedaron así esperando en el camino y dicen que vieron como tal un camión de esos de carga Ujú. que llevaba algo encima, nada más lo habían tapado con lona. Lo único que pudieron distinguir es que había metal. Ok. O sea, cayó metal, no una piedra, no un meteorito, sino metal ya trabajado. Pero no notaron si era como, bueno, yo quiero pensar como en las películas, como que había, como que era una forma platillosa. Ajá, exactamente eso es lo que ya queda a la especulación. Unos, Ok. unos dijeron que sí vieron al platillo volador, otros dijeron que vieron al cuerpo, otros dijeron que era que no fue uno, ¿no? Sino que fueron varios, que era gigante. Ya se queda la especulación. Yo ahorita con lo que me quedo es con lo que a mí me dijeron estas personas que son de mi entera confianza, que fue pedazos de metal. Pero vinieron del cielo. Ajá, sí, exactamente, Ok. metal trabajado. O sea, no puedo saber a ciencia cierta qué era, sino simplemente me compraron esta porción del desierto porque cayó este objeto volador no identificado precisamente, porque nunca supimos qué. Y estas tierras que eran de nosotros, supuestamente porque fue un problema poder cambiar ese dinero, fue un problema de años, de muchos años. ¿Por qué te cuento esto? Porque oficialmente, supuestamente, esas tierras siempre le pertenecieron a... Al gobierno. Ajá, era territorio federal, pero en realidad no, siempre fue de particulares. Y en este caso no era de particulares gringos, era de particulares mexicanos. Y eran de ciertas familias, porque tampoco eran de tantos. Gracias a eso yo pude tener mi patrimonio aquí en México y se los dejé a mi familia. Pero ya nunca pudieron recuperarlo. No. Y te digo, para poder cobrar ese cheque que me dieron en ese momento, fue un problema de años. No lo pude intercambiar. No te estoy diciendo que corrí al banco al siguiente día. Me tardé como una semana, pero de ahí fueron años. Qué extraño. Supongo que, bueno, creo que todos aquí lo pensamos, pues que era una nave espacial o no sé. Sí, Quiero pensar, digo, si venía del cielo y era metal, pues tal vez era una nave. precisamente. Y en todo esto, supuestamente, ya a lo mejor ya es para ponerle sazón, pero todo esto pasó en Roswell. No en México. Ok, más interesante. Pues sí, yo creo que fue eso. O sea, tú tenías parte de esas tierras de Roswell. Sí, Oh. Y pues, sí, lo que todos sabemos es que siempre fueron del gobierno. no, eran de particulares. Qué raro. Porque hasta la fecha también ves que el gobierno sigue como que negando esa parte. O sea, que eso no pasó. Exacto. Que ahí no pasó nada. Sí, pero si hubiera la tecnología que hay hoy en día, yo tengo el registro de la llamada, hubiera grabado la llamada, hubiera tomado fotografías y hubiera subido los papeles de compraventa. Pero, pues no.
Qué extraño Otro que eso México. se pierda. Otro México y otro Estados Unidos, ¿no? Sí, Bueno, claro. no tan diferente de ahora, pero sí está raro, porque hasta la fecha siguen negando eso. Sí, pero esa es la parte que yo viví y que le conté a mis hijos a su vez le contaron a sus hijos y esos hijos le contaron a sus hijos porque esto que te cuento yo ya no conocía tantos, pero este problema fue de generaciones y se siguió contando precisamente por lo que te digo, o sea, no es tanto como un relato como para cotorrear a los nietos, sino fue un problema legal que tuvimos para poder Ujú. cobrar un dinero legal que pues, nos obligaron a tener. Sí, sí, justamente. Por eso sabemos que así fueron las cosas, por lo menos nosotros, Pues sí, de esto ya queda la especulación de los que nos escuchan y a la creencia. de cada quien. Sí. Pasando a otra historia, me gustaría compartirles la mía. Mi nombre es Luisa y tal vez para muchos no sea tan terrorífico lo que les voy a contar, pero yo siento que es como rara, como que no hay mucha explicación. Ok, Y comienza así. Esto ocurrió en viernes, fue a principios de pandemia y estábamos en mi habitación, mi hermana y yo, bebiendo, como que esa era una rutina que teníamos. Los viernes, ella llegaba a la casa, comprábamos cervezas y estábamos en mi cuarto. Como tenía un balcón en mi cuarto, pues ahí nos estábamos escuchando música y así. Obviamente nada de exceso, o sea, era así como para compartir la semana que había tenido mi hermana y yo. claro, y más ahorita, bueno, más en ese entonces de pandemia, ¿no? Ajá, y ya, ¿no? Así todo tranquilo. Estábamos platicando y en eso nos salimos a fumar al balcón. Seguimos así como que viendo así, pues la noche, ¿no? En eso mi hermana como que se queda viendo hacia el cielo y yo pues en mi onda, así como que volteé a verle y le digo, ¿qué estás viendo, no? Y se quedó como que no me dijo nada, o sea, solamente como que se quedó viendo hacia el cielo, señala pues obviamente el cielo, yo levanto la mirada y vemos cómo venía una nave. Ok, Creemos que era una nave, no era un avión, porque si al principio dije, creo que es un avión, pero pasó exageradamente cerca de la casa, que era de 2 plantas, ok. y pasó, yo sentía que iba a rozar el techo, o sea, pasó exageradamente cerca, luego se sintió, no hacía ruido, pero no hacía así como que ruido Como avión. como avión, pero hasta eso era silenciosa, pero sí había una cierta vibración que se sentía obviamente por la cercanía. Claro. Pasa súper cerca, era como un triángulo, no bien hecho, o sea, digo triángulo más para que se den una idea, pero realmente no era así como tal un triángulo bien hecho. Ok. Totalmente oscura con muchas luces que parpadeaban por la parte de abajo. Ok. Así como por toda la parte de abajo, en los bordes. No, por toda la parte de abajo había muchas luces. Creo que en los bordes igual tenían, no recuerdo muy bien, pero pasa así súper cerca, nos quedamos así y no se quedó mucho tiempo, pero se quedó un rato suspendida sobre nosotras. Y te digo, pasó exageradamente cerca. De la casa yo creo que eran a lo mucho unos 15, 20 metros, o sea, realmente estaba muy cerca. Nos quedamos como que en shock, paralizadas de miedo y dijimos, ¿qué onda? Y mi hermana me agarra de la mano y me dice, hay que meternos. Pero obviamente del miedo, como que no podíamos movernos. Sí, claro. Se queda esa cosa, la jalo, nos metemos, cierro la puerta, cerramos la ventana, pero cuando cerramos, bajé la persiana, porque la ventana tenía persiana, cuando nos metemos y bajamos la persiana, empieza una luz como a buscar. Okay. En eso de que estamos bajando la persiana y mi hermana se pone histérica, así de ya, bájala toda. Sí, apúrate. Sí, y apagamos las luces. Yo vivía en casa de mis papás. Ok. Entonces, obviamente, tratamos de no hacer tanto ruido porque ya era tarde, no queríamos que mis papás se despertaran. Sí, claro. Porque sentimos que iba a ser peor si empezaban a prender luces. Sí. Entonces, nos quedamos así como locas tratando de apagar la luz del cuarto, me trabé, o sea, no podía bajar la persiana de los nervios. Sí, del shock. Y vimos luces, o sea,
como que nos estaban, yo digo que nos estaban buscando. Nos quedamos así un rato, nos metimos a la cama y estuvimos así. A lo mejor no fue mucho tiempo, o sea, realmente yo no vi la hora. A lo mejor habrán pasado 10 minutos de toda la escena, sí. Pero obviamente en ese momento se te hace eterno el momento. Sí, claro. El tiempo. Nos quedamos así. De pronto todo se pone oscuro, como que sentimos, bueno, así dio la impresión como que esa cosa se levantó y se fue. Okay. Como que siguió su curso, pero como que se elevó un poco más y siguió su curso. Como que se levantó. Ajá, se elevó. Ya nos quedamos hace un rato. Mi hermana obviamente estaba muy asustada y le dije, tengo que asomarme para ver si sigue ahí o qué pasó. Sí. Ella no quería, obviamente, pero pues sí salí a asomarme y ya no estaba. Okay. Entonces yo levanto la persiana, abro la puerta porque yo siento que de tanto movimiento que hicimos hacía mucho calor en la habitación. Entonces yo empecé a sentir mucho calor. Sí. Abrí otra vez la puerta al balcón y me empiezo a asomar y obviamente ya no había nada. Mi hermana ya sale otra vez así como que con miedo y le dije, ya no hay nada, se fue. Pero obviamente nos quedamos con esa sensación de qué habrá sido. O sea, ¿qué pasó? Sí, ¿qué era eso? Ajá. Y otra vez mi hermana ve como algo se escondió entre los arbustos que había al lado de la casa. O sea, sí, era un baldío y había arbustos. Ok. Y me dice así otra vez, no me dice nada, solo me lo señala. Entonces volteo esta vez para abajo y me dice algo se escondió. Y ya, yo dije, es un perro, no sé, un gato. Sí, la sugestión. Ajá. Me quedo así como que observando el arbusto y no era un perro ni un gato, era una cosa. Okay. Como de 4 patas, sí. Ay, pero es que no sabría describírtela. O sea, era rara. Y sí se escondió porque se asoma, se nos queda viendo un rato y se vuelve a esconder. Ok, así como a ver si me siguen viendo. Ajá. Y yo soy muy curiosa. Yo quería bajar a ver qué era. Obviamente mi hermana no me dejó porque dijo, quién sabe qué sea, qué tal que venía de la nave. Sí, claro. Y te puede llevar, no sé. Se escondió esa cosa, se asomó un par de veces más, como, yo siento que como retando. O sea, yo siento que quería que bajáramos. Ok. Como que la curiosidad. Sí. Y como que salta y se desaparece. Pues eso es lo que nos dio más miedo. Como que saltó y se desapareció. Y ya, o sea, esa fue como que toda la experiencia. Ustedes podrán juzgar si creen o no, pero fue realmente raro lo que nos pasó. Pues está interesante porque no es el típico alien, ¿no? El gris, alto, bajito, ojos almendrados. Ahorita, como mencionas, era algo de 4 extremidades. Ajá. Está interesante. Sí, y sobre todo que esa cosa estaba cerca de la casa, o sea, la nave esa. Ah, sí, exactamente. No puede ser un avión porque todavía no existe un avión que se pueda suspender así, ¿no? Y que no haga ruido. Sí, está muy raro. Sí, está curioso. Afortunadamente no nos pasó nada, pero no sé qué querían. Está curioso porque es que la estuvieron buscando, ¿no? Ajá. No sé, no quiero pensar que éramos como que elegidas. O sea, a lo mejor fue al azar y justo en ese momento nosotros estábamos en el balcón. Sí, coincidencia, ¿no? Pero pues fue muy raro. Bueno, ahora siguiendo con estas historias, les voy a contar mi historia. Yo soy Gerardo, soy de la Ciudad de México y en ese entonces recuerdo que estaba estudiando en la universidad. Por cuestiones de la misma universidad, tenía que salir a viajes de práctica. En uno de estos viajes llegamos a Catemaco. Estábamos ahí trabajando. Pues la zona es interesante, ¿no? Es pesada, por decirlo de alguna manera. Estuvimos haciendo el trabajo de la escuela y el último día en el hotel terminamos todo. Estábamos cotorreando con unos amigos, compramos unas cervezas y nos metimos a una alberca que tenía el propio hotel. Obviamente en silencio porque pues, ya el trabajo lo terminamos como a las 10 de la noche, era el último día. Al siguiente salíamos como a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo.
Entonces pues, todo fue en silencio. Estamos ahí en la alberca con unas cervecitas. Y yo sé que lo que voy a decir no es tan aterrador, no puede causar un shock tan grande, pero a la fecha de hoy yo no le encuentro explicación. Estábamos en la alberca, yo estaba recostado viendo para arriba y de repente vi como una luz muy a lo lejos en el cielo. No alcancé a distinguir forma alguna. Empieza a volar en línea recta y de repente se detiene en seco, gira 360 grados, un círculo perfecto, y se regresa por donde vino. Yo ahorita como lo estoy contando parece muy leve, ¿no? Pero esto pasó en un parpadeo, o sea, era una luz rápida, avanza, se detiene, para esa velocidad a la que iba no podía detenerse así. Da una vuelta rápida, como de rotonda, y se regresa otra vez. ¿Y cerca o lejos? No muy lejos, en realidad no se distinguía, yo solo veía la luz. Ok. Y se va, entonces yo me quedo así flotando en el agua de qué onda, y de repente una amiga con la que estábamos me dice, ¿quién más vio eso? Y yo, no, pues ¿qué viste? No, pues así asado. Describió exactamente lo mismo. Y coincidimos los dos en lo mismo. O sea, no hay manera de que un objeto humano pueda moverse así. De nuevo, yo sé que no es tan aterrador, yo no sé qué haya sido, pero sé, pues sí podría atreverme a decir a ciencia cierta que no era humano. O sea, eso era una nave. Y al día de hoy, te digo, no vi forma, no bajó una luz del cielo, sí, no nada, sino simplemente fue un objeto moviéndose de una manera muy rara. Se parece mucho a la historia anterior. Exactamente. Como que era una nave, no sé, algo raro, que los estaba viendo. Sí, exacto, así como que pasaba por casualidad y vio toda la escena. Sobre todo igual en esa zona, ¿no? Que todos sabemos qué zona es Catemaco. Es sí, una exacto. Zona llena de misticismo y cosas raras. Sí, por eso te digo, ¿no? Se sentía cuando menos pesado, pero es muy rara la zona. O sea, estábamos nosotros en la parte cerca del agua, no recuerdo cómo se llama. ¿Cerca de la playa? No, es que creo que es como un lago. Ah, ok. No recuerdo ya. Okay. Ya llovió de eso. Sí. Nada, me acuerdo que estábamos cerca de un cuerpo de agua, que sí nos transportamos en lancha, pero que era todavía, quiero creer yo, muy turístico, porque toda la calle eran hoteles. Ah, ok. Entonces no... Como una reserva o algo así. Algo así, ajá, okay. Pero imagínate en esa parte que siento yo que era más turístico, se sentía... Raro. Ajá, exacto, raro. Vamos a dejar una palabra y va a ser raro. Sí. Sí, pues qué extraño. Sí, juzguen ustedes lo que escucharon ahorita en estas historias. Yo sí quiero creer y quiero pensar que esto le puede pasar a cualquier persona, porque yo siento que es muy al azar. O sea, uno puede decir, ay, es que me pasó a mí, pero tal vez para esos seres es muy al azar. No eres especial, ¿sí me entiendes? Solamente te tocó a ti. Sí, exacto. Y creo que ahí está el verdadero terror. O sea, uno no tiene nada de especial. Ajá. Simplemente le pasa a cualquier persona X. No es como que te estudien ni nada. Simplemente te tocó a ti. Ahí cayó la pedrada y ahí va a ser. Sí. Qué raro. Díganos qué les parecieron las historias. Cuéntenos qué opinan ustedes. ¿Cuál fue la que se les hizo más rara, más curiosa, más terrorífica? Déjenlo en los comentarios. Denle like, suscríbanse. Recuerden seguirnos en TikTok, en Facebook. Estamos como El Morador Silente. No olviden enviarnos su historia al correo que va a aparecer en la descripción, que aparece incluso en el video. Y por favor, su feedback, siempre lo repito. Espero que esta vez se animen a comentar y que se suscriban.